Mi esposa trajo a su amante a casa, él me dio una bofetada frente a mis hijos y dijo, «Ahora yo soy el hombre de la casa». Ella sonrió. Yo perdí el control y le mostré lo que es el dolor de verdad. Sí, así fue como empezó todo. Ese instante, esa bofetada, todavía sentía el ardor en la mejilla, no por el golpe en sí, sino por la vergüenza que vino con él. Déjame regresar unos 7 minutos antes de que ese imbécil terminara con la cara contra el cemento. Era sábado, un día que había estado esperando toda la semana. Los gemelos, Álvaro y Lucas, estaban en la sala viendo caricaturas, riéndose de algo en la televisión. Yo, mientras tanto, andaba en el patio, preparando la parrilla. Había planeado esa barbacoa familiar durante semanas. Hamburguesas, costillas, y hasta esa ensalada de maíz que a mi esposa, Pilar, le gusta fingir que disfruta. Pero ese día, ella parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a nuestra casa. Estaba pegada a su teléfono, como si ahí dentro estuviera su verdadero mundo. Y para colmo, traía puesto un vestido rojo ajustado que no veía desde nuestro aniversario, 3 años atrás. Uno de esos vestidos que hacen que un hombre tenga que recordar respirar. Le dije en tono medio de broma, medio de reclamo. Cariño, tal vez algo un poco menos de discoteca, ¿no? Ella me lanzó una mirada fría, de esas que te atraviesan sin una palabra. No empieces, Rodrigo, me soltó. Te dije que íbamos a tener compañía. Compañía. Esa palabra me sonó rara. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él, un tipo alto, más de 1,90 m, con músculos que parecían listos para reventar su camisa de diseñador barata, dientes tan blancos que parecían falsos, y tatuajes subiéndole por el cuello. No me dio la mano. Solo pasó junto a mí, como si la casa fuera suya. Pilar sonrió de una forma que no le había visto en años. Este es Cristian, dijo, con esa voz brillante de adolescente enamorada. Es un amigo. ¿Amigo? Los gemelos no lo conocían. Yo tampoco. Pero el tipo se instaló como si viviera allí. Se sentó en mi sofá, se quitó los zapatos, y puso los pies sobre mi mesa de centro. 15 minutos después, yo estaba sirviendo las bebidas. Pilar se reía como no lo hacía desde que nos casamos. Claro, no conmigo. Cristian se inclinó hacia ella, le susurró algo, y ella le dio una palmada en el pecho, entre risas. Sentí la botella resbalar en mi mano de tanto apretar. Y entonces pasó. El tipo se levantó, me miró fijamente, y frente a mis hijos, dijo con toda la arrogancia del mundo. Se acabó para ti, hermano. Ahora yo soy el hombre de la casa. Parpadeé, sin creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Le pregunté. Él miró a Pilar, buscando aprobación. Ella no dijo nada. Solo se quedó ahí, firme, con esa expresión de reina satisfecha. Y entonces vino la bofetada. Mano abierta, directo en la cara, frente a mis hijos. Mi cuerpo se quedó quieto, pero por dentro, la sangre me hervía. Vi las caras de Álvaro y Lucas, confundidos, asustados. Sentí los puños cerrarse, la mandíbula endurecerse. ¿Y Pilar? Pilar sonrió. Una sonrisa torcida, arrogante, como si todo esto hubiera sido parte de su plan. Ahí fue cuando perdí el control. Me lancé sobre ese bastardo con toda la furia acumulada en años. Lo tacleé tan fuerte que la mesa de cristal se hizo añicos bajo nosotros. Mis puños no se detuvieron. Escuché como algo crujía, huesos suyos, no míos. Gritó cuando le torcí la muñeca, sonó como una rama seca partiéndose. Pilar gritaba también, histérica. Basta, estás loco, Cristian. Los paramédicos llegaron rápido. Supongo que Pilar ya tenía el 911 marcado desde el momento en que empezó todo. Lo sacaron de la casa gimiendo, con la cara destrozada, la mano colgando, dejando un rastro de sangre. La policía llegó poco después, pero los vecinos vieron todo. Dijeron que fue defensa propia. Aún así, el silencio que quedó fue peor que el ruido de la pelea. Yo estaba allí,
de pie, con la camisa hecha trizas, los nudillos sangrando, respirando como un animal acorralado. Pilar me miró con desprecio. «Has arruinado todo, Ciseo». La miré, realmente la miré. Y por primera vez no vi a mi esposa. Vi a una extraña. Una mentirosa vestida de rojo. Quise gritar, llorar, exigir explicaciones. Pero solo pude decir: «¿Cuánto tiempo?». Ella fingió no entender. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas siendo él el hombre de esta casa?». Esa sonrisa suya se desvaneció. Los niños miraban en silencio desde el pasillo. No sabía qué decirles, pero ya entendía una cosa: esto no era solo traición. Era guerra. Y apenas estaba comenzando. Después de que se llevaron a Christian, la casa quedó en un silencio extraño. Podía oír a Lucas llorando detrás de la puerta cerrada de su habitación. Quise entrar, decirle que todo estaría bien, pero ni yo mismo me creía esa mentira. Pilar se sentó en el brazo del sofá, con los brazos cruzados, sin culpa ni miedo, solo fastidio. Como si le hubiera arruinado la noche. Yo caminaba de un lado a otro, aún con las manos hinchadas. El dolor de los nudillos me recordaba cada segundo lo que había hecho. ¿El nuevo hombre de la casa? ¿En mi casa? ¿Frente a mis hijos? ¿Qué demonios está pasando, Pilar?, pregunté, conteniendo la rabia. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ella rodó los ojos. No dramatices, Rodrigo. Estás actuando como una víctima. ¿Y qué se supone que soy?, le respondí. ¿El idiota de turno? Se levantó, alisando su vestido como si nada. Has sido aburrido por años. Necesitaba algo diferente. Esa palabra, diferente, me golpeó más fuerte que la bofetada de Christian. Caminé hasta la chimenea y tomé la foto de nuestra luna de miel en Cancún. Sonreíamos como si el mundo nos perteneciera. Yo no sabía entonces que mi futuro se estaba pudriendo desde adentro. ¿Entonces, lo invitaste para humillarme frente a los niños?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Él quería conocerlos. Íbamos a hacerlo público pronto. Sentí que se me escapaba el aire. ¿Nosotros? ¿Vas en serio? ¿Ibas a presentarle a mis hijos como su nuevo padre? Ella no contestó. Solo miró sus uñas, aburrida. Debía haberlo notado antes. Las clases de yoga nocturnas, los mensajes constantes, los viajes de trabajo que hacía sola, la repentina lencería que nunca usó conmigo. Hace unas semanas, encontré un recibo de hotel en su abrigo, 2 noches en una suite del centro. Dijo que era un fin de semana de spa con su hermana. Quise creerle. Lo necesitaba. Pero en el fondo ya sabía la verdad: Pilar llevaba meses alejándose de mí. Y yo, cobarde, me negaba a verlo. Fui hasta el cajón donde guardábamos toda la chatarra de la casa. Revistas viejas, llaves que no abrían nada, cupones vencidos. Y ahí estaba, su viejo teléfono, el que decía que ya no funcionaba. Tomé el teléfono. Tardé menos de 1 minuto en desbloquearlo, y ojalá no lo hubiera hecho. Lo que vi me revolvió el estómago. Había fotos, vídeos, mensajes tantos que me costaba procesarlos. Extraño tus manos, decía uno. Rodrigo se fue. Ven, no puedo dejar de pensar en esa noche. Y el peor de todos, un vídeo grabado en nuestra cama, entre las sábanas donde yo dormía cada noche, con ella susurrándole a Christian. Él no tiene idea, es un poco emocionante. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era rabia lo que me temblaba en las manos esa vez, era dolor. No solo me engañó, disfrutó hacerlo. Cuando regresé a la sala, Pilar me esperaba, mirándome con esa expresión desafiante, casi orgullosa. ¿Lo viste?, preguntó. Asentí despacio. Sí, le dije, con voz calmada. Y espero que ese tipo sobreviva, quiero que recuerde lo que le hice. Ella sonrió, apenas una mueca arrogante. Eres patético. No, Pilar, respondí, respirando hondo.
Yo fui leal. Fui amoroso. Fui esposo y padre. Tú, en cambio, eres una historia que algún día tendré que contarle a nuestros hijos. No dijo una palabra. Solo agarró su bolso y se fue. No la seguí. Me quedé quieto, en medio del silencio, dándome cuenta de que la mujer con la que me casé había muerto hace mucho, y que lo que quedaba era solo un fantasma usando su rostro. A la mañana siguiente, volvió como si nada. Yo estaba en la mesa de la cocina, con una taza de café frío frente a mí, sin haber pegado un ojo. Los niños seguían dormidos arriba. La casa se sentía vacía, hueca, como si alguien le hubiera robado el alma. Escuché la llave girar y la puerta abrirse. Pilar entró con gafas de sol, sin disculpas ni vergüenza. Dejó el bolso sobre el mostrador y soltó. Espero que hayas limpiado el vidrio. Estaba por todas partes. Eso fue todo. Ni un lo siento, ni un ¿estás bien? Su voz sonaba más fría que el viento de enero. Me levanté despacio. Eres increíble, le dije, sin gritar, pero con un tono que cortaba como un cuchillo. Se quitó las gafas y me miró con fastidio. No empieces, Rodrigo. Estoy cansada. ¿Cansada? Di un paso más cerca. ¿Tú estás cansada? Trajiste a otro hombre a mi casa, me faltaste al respeto frente a nuestros hijos, ¿y todavía quieres actuar como si el problema fuera yo? Ella se cruzó de brazos, con esa actitud de superioridad que tanto me hervía la sangre. Tú eras el problema. Has estado frenando a esta familia. Tu trabajo, tu rutina, tus barbacoas aburridas, necesitaba algo más. ¿Más? Repliqué, casi riendo de lo absurdo. ¿Más mentiras? ¿Más engaños? ¿Más noches en hoteles mientras yo les leía cuentos a los niños? Vi cómo se estremecía, apenas un segundo, pero fue la primera reacción genuina que tuve de ella desde que todo esto empezó. Lo vi todo, Pilar, dije más bajo, pero firme. Los mensajes, los vídeos. Ni siquiera intentaste ocultarlo. Ella apartó la mirada. Nunca debías ver eso, susurró. Pues lo vi. Y ahora estás aquí, en mi cocina, actuando como si fuera yo el que debe disculparse. Negó con la cabeza, casi con lástima. Christian me hacía sentir viva. Tú solo me hacías sentir atrapada. ¿Y los niños? Pregunté. ¿Pensaste en ellos cuando te escabullías? Cuando metías a ese tipo en su casa, haciéndolos creer que era su nuevo papá. Su voz cambió. Se volvió fría, sin emoción. Se adaptarán. Los niños son fuertes. Al final, verán lo que es un hombre de verdad. Y ahí fue donde todo dentro de mí terminó de quebrarse. ¿Llamas a eso un hombre de verdad? ¿A un tipo que abofetea a otro frente a sus hijos? ¿A alguien que ahora está en el hospital porque no pudo controlar sus impulsos? Ella no respondió. Solo parpadeó, manteniendo esa mirada vacía. Di un paso más cerca, lo suficiente para oler su perfume, ese aroma dulce y caro que ahora me resultaba repugnante. Hice votos contigo, Pilar, dije, la voz temblándome. Te di mis mejores años, mi nombre, mis hijos, todo lo que era. Y tú me pagaste con traición. Se burló, como si lo que decía no significara nada. Ahórrate el drama. No, le respondí, firme. No vas a fingir que esto fue solo un tropiezo. Tú destruiste lo que éramos. Nos arruinaste. Entonces sonrió. Esa sonrisa cínica, vacía, la misma que me partió el alma la primera vez. Me mudaré al final de la semana, dijo con tono casual. Y voy a pedir la custodia completa. Los niños merecen estar con alguien que no sea violento. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Vas a quitarme a mis hijos? Pregunté, sin reconocer mi propia voz. Ella se dio media vuelta y subió las escaleras, diciendo: Empieza a empacar, Rodrigo. No vas a ganar. La vi alejarse, y me quedé temblando. No de miedo,
sino de algo más profundo, una mezcla de furia y dolor tan intensa que no tenía nombre. Ya no era solo una traición. Era una guerra. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación de invitados, mirando el techo, escuchando el silencio donde solía oír su respiración. Sentía el pecho oprimido, como si me hubieran vaciado por dentro. No era solo enojo, era devastación. Todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la lealtad se había hecho trizas. La mujer a la que había defendido de todos había terminado uniéndose a un extraño para destruir lo que más amaba. Mi familia. La bofetada, su sonrisa, los vídeos, sus palabras diciéndome que el problema era yo. Todo me volvía a la mente una y otra vez hasta que apenas podía respirar. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la cocina. Me senté en la oscuridad, con el teléfono en la mano, mirando el álbum familiar. Fotos de los niños en la playa, Pilar besándome en mi cumpleaños, ella riéndose con harina en la nariz mientras hacíamos galletas. Esa mujer, ya no existía. Había sido solo una máscara, un personaje en una historia falsa. Deslicé el dedo más atrás en el tiempo. Vi una foto mía sosteniendo a Álvaro en el hospital, el día que nació. Tenía miedo, pero también orgullo. Ese día me prometí que haría cualquier cosa por proteger a mis hijos. Pero ahora me hacía una pregunta que me destrozaba el alma. ¿Cómo se protege a los hijos, de su propia madre? A la mañana siguiente, preparé el desayuno. Panqueques con chispas de chocolate, los favoritos de Lucas. Los niños apenas tocaron el desayuno. ¿Mamá está bien?, preguntó Álvaro, masticando despacio, con esa mirada que un niño pone cuando ya sospecha la verdad. Lo miré directo a los ojos y forcé una sonrisa que no sentí ni un poco. Ella está bien, campeón. Solo necesita un poco de tiempo. Asintió, pero supe que no me creía. Los niños perciben la tensión, incluso cuando uno intenta disimularla. Había visto cosas, escuchado cosas. Esa bofetada, ese momento, también los había cambiado a ellos. Más tarde ese día, llamé a mi mejor amigo, Joe. Nos conocíamos desde la universidad, fue mi padrino de boda. Cuando terminé de contarle todo, hubo un largo silencio del otro lado. ¿Me estás diciendo que te engañó en tu propia casa?, preguntó finalmente. Sí, respondí. ¿Y que ese tipo te golpeó frente a tus hijos? Sí. Jesús, hombre, suspiró. Eso es malvado. ¿Estás bien? No. Ni cerca. Nos quedamos callados un rato. Entonces Joe dijo algo que me atravesó. La amabas más que a ti mismo, Rodrigo. Por eso duele tanto. Olvidaste que también tienes derecho a poner límites. Me quedé en silencio, tragando duro, porque sabía que tenía razón. Durante años, había encontrado excusas para su frialdad, sus cambios de humor, su distancia. Siempre tenía una justificación: el estrés, los niños, el trabajo, las hormonas, cualquier cosa menos la verdad. Creía que si solo la amaba más, si daba un poco más, ella volvería a mí. Pero uno no puede amar a alguien lo suficiente como para que deje de traicionar. Esa noche me senté en el porche y vi caer el sol. El aire estaba frío, pero yo no lo sentía. No lloraba solo por el fin del matrimonio, sino por el hombre que había sido. El tipo que creía en los para siempre, que pensaba que la lealtad bastaba. No lo era. Mientras la luz se desvanecía, comprendí algo con total claridad: este dolor no iba a matarme, pero sí me cambiaría para siempre. 2 días después del incidente, Pilar seguía en la casa. No porque quisiera arreglar las cosas, sino porque parecía disfrutar alargar el juego, como si aún tuviera el control. Casi no hablaba con los niños, ni conmigo. Flotaba por los pasillos como un fantasma con lápiz labial rojo. Pero yo ya no jugaba. Esa mañana preparé 2 tazas de café y la esperé en el comedor. Ella apareció con una bata de seda, de esas que solía usar cuando nos quedábamos despiertos viendo películas. En otro tiempo, ese simple gesto bastaba para acercarnos. Ahora, solo veía un disfraz, una capa de tela cubriendo veneno. Siéntate, le dije.
Vaciló, pero la curiosidad pudo más. Bien, pero si esto es otro intento de darme culpa, ahórratelo. No respondí. En su lugar, empujé una carpeta gruesa hacia ella. Dentro había papeles, divorcio, custodia, todo el maldito proceso. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, levantando la vista. Se acabó, dije sin rodeos. Tomaste tu decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Pasó las hojas sin mucho interés, como si fuera una broma. Luego me miró, fingiendo inocencia. ¿En serio vas a destruir nuestra familia por un error? ¿Un error? Me incliné hacia ella, sosteniendo su mirada. Un error es olvidar un aniversario. Lo que tú hiciste fue planear una traición. Trajiste a ese hombre aquí, a nuestra casa. Lo dejaste golpearme frente a mis hijos. Eso no fue un error, Pilar. Fue una elección. Ella se recostó en la silla, cruzándose de brazos. No tienes las agallas para llevar esto a la corte. Pruébame, le dije. Su rostro cambió. La dulzura desapareció de inmediato. Te arruinaré. Tomaré a los niños. No lo harás, contesté, firme. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque ya hablé con un abogado. Tengo las grabaciones de la cámara del timbre, capturas de tus mensajes y testigos que lo vieron todo. Pero lo más importante, soy yo quien ha estado aquí. El que los alimenta, los acuesta, los ayuda con la tarea. Tú solo eres la mujer que aparece tarde, y huele a colonia ajena. La vi dudar. Fue apenas un instante, pero vi la grieta en su fachada. No esperaba esta versión de mí, la versión que ya no tenía nada que perder. ¿Crees que eres fuerte ahora?, escupió. Espera a estar solo, Rodrigo. Volverás arrastrándote. No, le dije, bajando la voz. Cuando esté solo, estaré reconstruyendo. Esa misma tarde empecé a empacar sus cosas. Ella gritó, lloró, incluso se rió, llamándome patético. Pero no me detuve. Actuaba como una máquina, vacío, cansado, pero decidido. El amor que alguna vez sentí por ella se había quemado por completo. Lo único que quedaba era el deber, hacia mis hijos, hacia mí, hacia el futuro. A la mañana siguiente, ya no estaba. No dejó una nota. Solo un mensaje de texto. Diles que llamaré cuando esté lista, cobarde. Me senté con Álvaro y Lucas en el sofá y les conté lo que pude, con palabras que sus corazones pudieran soportar. Mamá y yo ya no viviremos juntos, dije despacio. Pero los amo a los dos, y siempre voy a estar aquí. Álvaro asintió en silencio. Lucas se aferró a mí como si el mundo se estuviera desmoronando. Tal vez, para él, así era. Esa noche me quedé de pie en la puerta de su habitación, observándolos dormir. Sabía que el camino por delante sería duro, batallas legales, visitas divididas, preguntas sin fin. Pero por primera vez en semanas, sentí algo que se parecía a la paz. La tormenta había pasado. Era hora de reconstruir. La primera semana sin ella fue como volver a aprender a respirar. Cada rincón de la casa tenía su eco. Su perfume todavía se aferraba a las cortinas. Sus zapatos ya no estaban en el pasillo, pero las marcas que dejaron seguían ahí, como fantasmas reacios a irse. Lenta y dolorosamente, empecé a recuperar el control. Cambié las cerraduras, no por rencor, sino por paz mental. La puerta que una vez se abría para una reina ahora estaba cerrada para los traidores. Pinté el pasillo, cubriendo las paredes donde solía apoyarse para testear a escondidas. Moví los muebles, di vuelta al colchón, quemé las sábanas. No quería que ni un hilo de esa cama conservara el olor de la traición. No era venganza, era limpieza. Y poco a poco, los niños comenzaron a adaptarse. Con el paso de los días, los niños empezaron a preguntar menos por ella. Álvaro ya no se quedaba pegado a la ventana a la hora de la cena, esperando un coche que nunca llegaba. Lucas, que antes rompía en llanto cuando su madre no llamaba el fin de semana, dejó de hacerlo. Y sí, se perdió 3 llamadas seguidas.
Siempre con la misma excusa, que estaba ocupada, que no tenía buena señal, que lo compensaría. Nunca lo hizo. Fue entonces cuando decidí ir a terapia. Mi terapeuta era el doctor Chris, un tipo de voz baja, mirada firme y presencia que imponía. Exmarine, con esa calma que solo tienen los hombres que han visto demasiado. No hablaba en metáforas, ni te dejaba esconderte detrás de excusas. Escuchaba, y luego te decía la verdad, te gustara o no. En nuestra segunda sesión, me soltó algo que me cambió el modo de ver todo. Ella no te traicionó porque te faltara algo, Rodrigo. Te traicionó porque algo dentro de ella está roto. Hizo una pausa. La gente así se alimenta del caos. Tú solo fuiste la comida que eligió por un tiempo. Esa frase me golpeó duro. No solo porque tenía razón, sino porque me di cuenta de cuánto tiempo me había estado culpando a mí mismo. Pensaba, tal vez si hubiera sido más cariñoso, si hubiera ganado más dinero, si hubiera estado más atento. Pero no. Algunas personas simplemente destruyen lo bueno solo para probarse que pueden. Una tarde, me senté en el porche trasero con Joe, mi mejor amigo, el mismo que había estado conmigo en lo peor. Llegó con unas cervezas, y durante media hora no dijimos una sola palabra. Solo miramos cómo caía el sol detrás de los árboles. ¿Alguna vez intentó volver?, preguntó al fin. Todavía no. Joe asintió despacio. Lo hará. Siempre lo hacen. Especialmente cuando se dan cuenta de que el próximo tipo tampoco es un cuento de hadas. No respondí. Ya sabía que Christian había desaparecido. Corría el rumor de que se había ido de la ciudad apenas salió del hospital. No se presentaron cargos, supongo que estaba demasiado avergonzado. El golpe que desató todo terminó dejándolo arrastrado, igual que un cobarde. Y lo más curioso, es que ya ni siquiera lo odiaba. Él era solo el síntoma. Ella, la enfermedad. Esa noche, por primera vez en meses, me reí. No porque algo fuera gracioso, sino porque el peso empezaba a levantarse de mis hombros. Seguía de pie. Seguía respirando. Seguía luchando por mis hijos. Y me di cuenta de algo más, el peor día de mi vida, aquel en que me abofetearon frente a mis hijos y me humillaron en mi propia casa, también fue el día en que empecé a ser libre. Porque cuando alguien te muestra quién es realmente y finalmente decides creerle, ese es el primer paso para sanar. Todavía no estaba curado. Pero ya no estaba roto. Estaba reconstruyéndome, ladrillo a ladrillo. Y esta vez, me aseguraría de que la base fuera real, sólida, imposible de falsificar. Sucedió un miércoles por la mañana. Estaba tratando de preparar a los niños para la escuela, Álvaro no encontraba su otra zapatilla, y Lucas había derramado jugo de naranja por todo el mostrador. Llegábamos tarde, como casi siempre. El caos era ruidoso, pero también era nuestro. Honesto. ¿Real? Entonces sonó el timbre. Fui a abrir, y ahí estaba ella. Pilar. De pie en el umbral, como si no hubiera hecho estallar nuestras vidas solo unas semanas antes. Llevaba un abrigo beige sobre su vestido azul, el mismo que usó la noche en que le pedí matrimonio. El cabello perfectamente rizado, maquillaje impecable, parecía haber ensayado cada detalle frente al espejo. Rodrigo, dijo suavemente, con esa voz que una vez me derritió. ¿Podemos hablar? Los niños se asomaron por la esquina. Mamá, susurró Lucas. Ella sonrió. Esa misma sonrisa que había usado para mentir 1000 veces. Hola, cariño. ¿Te extrañé tanto? Manteniendo la puerta entreabierta, le pregunté sin rodeos. ¿Qué quieres, Pilar? Me lanzó esa mirada que solía usar cuando quería cambiar el guión, cuando necesitaba que el villano fuera yo. Solo unos minutos. Por favor. Le pedí a los niños que terminaran de alistarse y salí con ella, cerrando la puerta detrás de mí. Se cruzó de brazos, bajó la voz. La cagué, dijo. Lo sé. Te tomó tu tiempo en notarlo, respondí. Pensé que sabía lo que quería, continuó, la voz temblando justo lo suficiente para sonar convincente.
Pensé que Christian era diferente. Me hacía sentir viva, y confundí eso con amor. No dije nada. La dejé seguir cavando su propio agujero. Pero él se fue. Y he tenido tiempo para pensar. Eres un buen hombre, Rodrigo. Un gran padre. Quiero volver. Ahí estaba. El intento de redención. El regreso. Casi me reí. ¿De verdad crees que esto es una película? Le dije con calma. Me engañas, me humillas frente a nuestros hijos, destruyes esta familia, y ahora que tu aventura terminó, crees que puedes regresar y fingir que nada pasó. Su expresión cambió, endureciéndose. No busco que me perdones, dijo. Solo quiero una segunda oportunidad. ¿Por los niños? ¿Por ellos? Repetí. Los dejaste. Ignoraste sus llamadas. Te saltaste las visitas. ¿Sabes lo que me dijo Lucas la semana pasada? Pilar me miró sin decir palabra. Me preguntó si estabas muerta. Dijo que eso tendría más sentido que una madre que simplemente desaparece. Las lágrimas comenzaron a brotarle, pero ya no me conmovían. Esa escena la había visto demasiadas veces. Lucharé por la custodia, amenazó, su voz temblando. Entonces lucha, le dije. Pero será mejor que traigas algo más que ese vestido caro y tus lágrimas de cocodrilo. Porque yo tengo todo, los mensajes, los vídeos, el informe del hospital. Perdiste el derecho a decidir el día que dejaste que ese hombre me pusiera las manos encima frente a nuestros hijos. Su rostro se contrajo, como si la hubiera golpeado con mis palabras. Nunca dejé de amarte, susurró. Eso fue lo que me quebró la paciencia. Me acerqué un paso más, la miré directo a los ojos. No, Pilar. Tú no me amaste. Amabas la idea de mí. El tipo que pagaba las cuentas, que mantenía la casa en pie, que te daba estabilidad mientras tú buscabas emociones nuevas. Pero el amor verdadero no traiciona. No lleva a otro hombre a la cama que compartías con tu esposo. No llama papá a otro frente a tus hijos. No me amaste. Me usaste. Abrió la boca, pero no salió nada. Solo silencio. Giré la manija de la puerta y la miré una última vez. Si quieres hablar, habla con un abogado. Hasta entonces, mantente lejos de mis hijos. Y cerré la puerta. Esta vez, para siempre. Lucas me miró, con esos ojos grandes y asustados. ¿Mamá va a entrar?, preguntó. Me arrodillé frente a él, le puse una mano en el hombro. No, campeón. Mamá tiene que resolver algunas cosas. Pero yo estoy aquí. Y no voy a irme a ninguna parte. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. Han pasado 3 meses desde el día que le cerré la puerta a Pilar. La corte me otorgó la custodia principal. El silencio en la casa ya no se siente vacío. Se siente limpio. Ella no luchó tanto como dijo que lo haría. Tal vez sabía en el fondo que lo que sea que solía tener sobre mí se había ido. Tal vez finalmente vio lo que todos los demás ya sabían. Su poder solo funcionaba cuando a mí todavía me importaba. Pero ya no. Álvaro comenzó a dormir toda la noche de nuevo. Lucas se ríe más ahora. Risas reales, no las forzadas que los niños usaban para encubrir la confusión. Tenemos un ritmo. Escuela por la mañana, cena juntos, noches de cine todos los viernes. Nunca pensé que la paz podría sentirse tan extraña después de todo el caos. El silencio se siente sospechoso, pero estoy aprendiendo a confiar en él. Una tarde me senté en el porche viendo a los niños perseguir luciérnagas en el jardín. Sus risitas resonaron en el aire como música. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no estaba esperando que algo saliera mal. Simplemente estaba presente. Yo el vino esa noche con 2 cervezas. No preguntó si podía quedarse. Simplemente se dejó caer en la silla a mi lado como siempre lo hacía. Entonces, dijo, abriendo su botella, ¿alguna vez vas a volver a salir o te vas a convertir en el monje del vecindario? Me reí.
Reí genuinamente. Una crisis a la vez, hombre. Él asintió. Bien, no te apresures. Has estado en el infierno. Disfruta de la tranquilidad. Y lo he hecho. Pero también he estado reflexionando, profundizando en lo que sucedió, por qué sucedió y qué me enseñó. No sales de algo así siendo el mismo hombre. O te rompes en pedazos o te abres. Durante mucho tiempo me culpé a mí mismo. Pensé que tal vez no había sido lo suficientemente apasionado, lo suficientemente rico, lo suficientemente emocionante. Pensé que tal vez el amor significaba sacrificarse hasta que no quedara nada de mí. Pero eso no es amor. Eso es borrarse a sí mismo. La verdadera lección: nunca te disculpes por ser leal a la persona equivocada. Discúlpate contigo mismo por quedarte demasiado tiempo. Pilar no fue solo un error. Ella fue un espejo. Me mostró todo lo que necesitaba arreglar en mí mismo. Mi incapacidad para establecer límites. Mi miedo a la confrontación. Mi creencia de que amar a alguien significaba salvarlo sin importar el costo. No volveré a cometer ese error. Si estás leyendo esto y has estado donde yo he estado, acostado despierto preguntándote por qué no fuiste suficiente, mirando a los ojos de alguien por quien moriría solo para darte cuenta de que te venderían por una emoción, déjame decirte esto. Tú no eres el problema. No eres débil de corazón. No estás roto. Ellos lo están. Y cuando se vayan, o cuando finalmente encuentres la fuerza para cerrar la puerta detrás de ellos, no persigas el cierre. Créalo pieza por pieza, día a día. Comienza con pequeñas victorias. Tiende tu cama. Cocina la cena. Lleva a tus hijos al parque. Mírate en el espejo y recuérdate que la versión de ti que sobrevivió a la traición es más fuerte que la versión que pensaba que el amor se suponía que dolía. Esa es la lección que aprendí cuando Pilar se fue. Ese es el hombre en el que me he convertido desde que se fue. No amargado, no roto, reconstruido. En cuanto a ella, por última vez, escuché que Christian nunca regresó. Intentó salir con alguien nuevo, pero no duró. Se dice que ya está quemando puentes que ni siquiera ha cruzado todavía, pero esa no es mi historia nunca más. La mía termina aquí, en un porche tranquilo bajo un cielo sereno, con 2 niños persiguiendo luciérnagas y un hombre que finalmente recordó quién era antes de que ella intentara reescribirlo.